Bueno, estamos en este tercer bloque de Ayudando Giles, este magazine semanal de San Miguel de Tucumán para el mundo entero. No se olviden de compartir este contenido en las redes sociales, poner me gusta, comentarlo, criticarlo. Contame, Miriam, ¿qué tenemos para este tercer bloque? Bueno, en este tercer bloque siempre nosotros hablamos de ser jubilados en la era Milei. Y esta semana la mayor preocupación ha sido el tema del veto presidencial al aumento que había recibido la fórmula de los haberes de los jubilados. Este sábado, en este momento, En este sí, momento, está mientras siendo nosotros estamos vetado. transmitiendo, ya Javier Milei, según anuncian las primeras noticias, vetó efectivamente las leyes de aumento a jubilados, también la ley de emergencia en discapacidad y seguramente que la ley de moratoria previsional. Así que malas noticias para este sector, muy malas noticias. Y para Milei también, porque Milei, al vetar la ley, le da entidad a la sesión, que supuestamente estaba mal realizada por Villarroel. O sea que cuando llegue esto a la justicia, si la Cámara, el Congreso vuelve a aprobar la ley, va a quedar firme, porque ya la justicia no va a intervenir, al vetarla, no tendría que haberla vetado para que promueva él la acción de decir la sesión estuvo Claro, porque mal él realizada. amenazaba eso con ella, denunciar de que Villarroel se Ahora, había equivocado en el claro, reglamento y que había autorizado la votación pero de... la noticia es que no van a cobrar el aumento ninguno, digamos, solo lo que le pagan mensual, No, y por ahora. que esto viene a cotación de lo que nosotros veníamos siguiendo hace varias semanas, que venimos diciendo que estas leyes, en realidad, lo único que han hecho es darle entidad a los gobernadores y a algunos diputados para que tengan margen de negociación con Javier Milei detrás de lo que son los recursos nacionales, pero que en realidad no iban a impactar de modo significativo en la vida de los jubilados, de los pensionados y tampoco de los prestadores en discapacidad, porque siempre paga mal el Estado, paga tarde, paga hasta 8 meses con 8 meses de atraso a los prestadores, entonces siempre pagan con recargo y a pérdida están trabajando prácticamente. Es serio, digamos, es muy serio, y la afectación a los trabajadores que estaban esperando jubilarse, que eran más de 200.000 personas, que ahora ven postergada esa posibilidad y que incluso hasta desesperanzados, quizás no logren nunca jubilarse si no se hace una ley de moratoria, porque ha crecido todavía lo que decías en el bloque anterior, ha crecido el índice de informalidad laboral, ya estamos en el 64% de informalidad laboral. Por la pérdida de empleo, por el cierre de empresas, ya los empleadores no blanquean a la gente. Por eso le decimos que este es el gobierno de la mentira, porque Milei dice en una de sus tantas alocuciones que vamos a ser potencia en 30 años. Pero ¿Cómo? a este ritmo, si no hay aportes, en 30 años Vamos a hacer una aldea. nadie va a tener una jubilación o todo el mundo va a depender de un fondo de inversión que se puede desaparecer en 5 minutos. Porque esa me parece la idea de ellos, que no haya jubilaciones, sino que todos sean AFJP, como fueron en el pasado, Pero en no peligro eso. garantizando nada, digamos, y con leyes tan laxas y con personajes que manejan la justicia, alguien va a poner su ahorro 10, 20 años y de pronto la empresa quebró, no tengo más tus aportes. Qué bárbaro. Incluso pasa en Estados Unidos, que es de donde viene esta idea, digamos, donde muchos de los fondos de los trabajadores terminan en ese tipo de Escúchame, empresas, pero digamos. yo recuerdo noticias donde había gente que había sido afectada por justamente empresas que los estafaron, se dieron a la quiebra, se fueron con sus dineros de ahorros de tanto tiempo, que terminaron ajusticiando a los gerentes, a la gente que estaba en el mostrador, digamos, Así es. no a los reales estafadores detrás de la figura societaria, sino al administrador, gente que ha ido y la ha muerto, digamos, que termina con gente muerta, indignada. Trabaja toda tu vida para el que alguien te robe, digo, es gravísimo. Pero volvemos a los jubilados y qué ha pasado este miércoles en el Congreso de la Nación. Bueno, de nuevo ha sido una brutal represión, se ha visto, muchos medios se han hecho eco, y lo que llama, digamos, la atención nuestra para referirnos a esto es la respuesta de los canales oficiales y del sector de la prensa adicta a la gestión de gobierno, ¿no? Dice que la policía se defendió de la agresión que estaba recibiendo de parte de los jubilados. O sea, que le hayan arrojado un panfleto ha sido motivo de que traigan
tanques hidrantes para dispersar una muchedumbre reunida ahí de gente anciana y apalearlo como los han apaleado. 30 detenidos, Juan, para la gente que nos está escuchando, que nos ve, 30 personas detenidas. Allá han liberado, quedó 7, digo, había, no sé, por lo menos 50 heridos, mucha gente gaseada. Lo que veíamos era, por ejemplo, los fotoreporteros, la gente que anda registrando con las cámaras, los que estaban con máscaras, con esas máscaras que parecen que han salido de la película esta del Eternauta, y así estaban los fotoreporteros, han podido cubrir todo esto. Ahora los otros que no tienen, porque son de medios más pobres, los medios Sí. hacen lo que pueden, van ahí arriesgándose, han terminado lastimados, el rostro, se ve la piel quemada de la cara de la gente por los gases, que no sabe si es gas pimienta o qué les están echando. O sea, y ahí vamos. ¿Hay plata para la represión? Sí, hay plata para la represión. Además, esto, en Argentina se reprime la protesta social. Esto va a quedar en la historia, como que el presidente Milei y su ministra Bullrich, a palos, trataron de frenar las voces de los jubilados que se mueren de hambre en la plaza, en las principales plazas de la nación. La represión a quien va a pedir por sus derechos, va a pedir para poder comer, golpearlos de esa forma, gasearlos, va a quedar en la historia. La historia lo va a juzgar como los represores que son y van a quedar grabados en la historia como que son los represores. No puedo decir, no, los necesito golpear a los jubilados para que me funcione el gobierno. Son muy mediocres si piensan eso, pero ellos piensan eso. Ellos dicen que necesitan hacer el ajuste a los jubilados para tener el superávit. Entonces son muy mediocres para generar políticas que generen progreso, que generen ganancias y que generen riqueza. Si usted, señor Milei y señor Caputo, necesitan golpear jubilados para que su supuesto plan funcione, quiere decir que son mediocres. Pero te agrego algo. Vos hablas de la ministra Bullrich, pero ahora ya se repartieron la tarea de reprimir el gobierno nacional con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri. Esta represión del miércoles que has visto con semejante montaje, con toda la fuerza ahí, no ha estado el equipo de seguridad de Patricia Bullrich, de esas nuevas fuerzas que ella ha creado en su gestión, en esta gestión, ¿sí? Y a la cual ha destinado mucho dinero para poderla vestir, cubrir de elementos, digo, de armas. Menos para pagarle el sueldo. Menos para pagar el sueldo, no le paga. Pero ahí en Cava, el ministro de Seguridad se llama Horacio Alberto Jiménez. Él ha sido el responsable de esta feroz represión y creo que es un mensaje claro para las organizaciones sociales, los movimientos políticos que están de cara a las campañas, para desactivar cualquier tipo de iniciativa que quieran hacer de ir al Congreso a reclamar o acompañar, que no se acerquen. Digo, ha tenido un mensaje esto, ¿me entendés? Tenía que ver con ponerle un límite a la protesta social, como bien lo señala, pero ha sido el gobierno de la ciudad y la ministra ha encontrado ahora sus pupilos, o sea, ya hay herederos del modelo represivo en la Argentina y lo encuentra claramente en la gestión de Jorge Macri y el ministro de Seguridad Jiménez. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Bueno, que esta gente no tiene otro recurso al faltarle inteligencia, capacidad y principalmente la empatía hacia quienes deben servir, porque ellos son empleados de los jubilados, ahora tienen poder, pero el gobierno se va a terminar. Después van a volverse ciudadanos, capaz que son diputados, senadores, y ellos viven, todos cobran su sueldo del Estado. Acá son muy anarco-libertarios, pero todos cobran ese sueldo, se manejan en autos oficiales, gastan millones de dólares en viajes, usando el dinero del Estado, como hace Milei, recorre el mundo a cuestiones particulares, partidarias, ni siquiera oficiales. Mira, no sé, fue como 6 veces a Estados Unidos, todo bancado por el pueblo argentino, gastando millones, él, su séquito, sus mujeres, su hermana,
el equipo de prensa y todo lo demás, y nunca fue para que algo oficial donde lo reciba Trump, por ejemplo, en el Salón Oval. No, nunca lo recibió. ¿Vos te das cuenta que Milei jamás fue recibido en el Salón Oval? No. Porque es un dirigente que esto es una colonia para Estados Unidos y no merece que lo reciba como a otros jefes realmente de Estado serio en el Salón Oval. Yo creo que Milei también extraña eso, se cree que es un personaje mediático solamente y no sé si de tercera línea, porque nunca lo recibió en el Salón Oval. Vos fíjate que Trump No puede tiene esa conversar foto, no tiene esa foto. con Ballard, por ejemplo, que es este agente de seguridad que está siendo tan cuestionado en este momento por la cantidad de dinero que está manejando, las empresas, su influencia. Con él se reúne el presidente Donald Trump, pero no con Javier Milei. Tampoco ni lo llama por teléfono siquiera. No, ni siquiera, pero no lo recibió en el Salón Oval a alguien que supuestamente va a hacer crecer a los dos países. Solo necesitan nuestros recursos. Quieren nuestros, como se dicen ahora, las tierras raras, quieren el litio, quieren el petróleo, quieren el gas, quieren el oro, todo lo que está en Argentina, principalmente minerales. Una vez que lo tengan, no lo necesitan más, Milei. Así que, bueno. Vos sabés que, bueno, para cerrar el tema de los jubilados, esperemos que la Cámara de Diputados y de Senadores, ambas cámaras, por supuesto, ratifiquen lo que ya habían aprobado, los proyectos de ley, aunque sea miserable el aumento que le han dado, aunque sea miserable, aunque sea vergonzoso, que lo aprueben. ¿Para qué? Para que empiece a cumplirse con esto y que los jubilados por lo menos tengan ese mínimo de aumento, porque van a seguir estando en el sótano de la indigencia hasta que no se modifique, digo, los cálculos y demás, seguimos ahí, pero sí. Antes que termine el bloque, vos me ibas a contar algo del caso Maldonado. Sí, justamente, que tiene que ver con esta política represiva, que no nos olvidemos que un 1 de agosto del año 2017 desaparecía Santiago Maldonado después de ser protagonista de una resistencia que hacían en el Pulof, Cuyamen, en Chubut. Fue detenido por la fuerza de seguridad, en ese momento la gendarmería, que estaba ahí liberando el territorio que estaba ocupando el Joe Lewis. ¿En qué año fue? En el año 2017 era el gobierno del presidente Mauricio Macri. ¿Y quién era el frente de la seguridad, secretario de seguridad? La ministra de seguridad era la señora Patricia Bullrich. ¿Otra vez? Era Patricia Bullrich. Reprimiendo, y acuérdate que en ese momento ella fue hasta ahí a buscarlo porque él lo detienen un día 1 de agosto y va a aparecer, creo que 17 días después, si mal no recuerdo, flotando su cuerpo sobre un arroyo ahí de agüita, de hielo. Ella fue vestida, ahí fue estrenando los trajes esos que eran parecidos a los de la gendarmería, pero que en realidad eran los uniformes de las fuerzas de seguridad privada de Joe Lewis. Claro. Con un claro mensaje de para quién estaba trabajando la señora. Joe Lewis es un delincuente que estuvo preso incluso hace poco. Creo que en Estados Unidos, un personaje nefasto, digamos, tiene desmanejo por todos lados, pero acá es como si fuera un súper empresario. Claro, y él vive en Albaña, ¿sabes? Tiene grandes negocios y deben ganar dinero siendo vinculado a Joe Lewis, digamos. Claro, lo cierto es que desde ese momento hasta acá la política represiva que marca la agenda de Patricia Bullrich no ha cambiado, al contrario, se intensifica. Sí. Tiene más doctrinas incluso que hacen posible que ella actúe de ese modo, porque en su momento hablaba de una doctrina de represión preventiva, después habla de la doctrina de seguridad basada en el enemigo interno. ¿Te acuerdas que han empezado a hablar de que los mapuches eran el enemigo interno e imponen a través de los medios la idea de que no existían las comunidades mapuches, sino que eran un invento para que otros países ocupen la Patagonia, ¿sí? Bajo esa excusa que salen con esta doctrina, lo cierto es que la represión no ha dejado de ser una constante en la Argentina, pero acá, operativos, ¿cómo son los operativos? Violentos. ¿Cómo son las detenciones? Arbitrarias, ¿sí? ¿Hay espionaje? Sí hay espionaje, sobre todo en los sectores militantes. Y hay un uso desproporcionado de la fuerza.
que es lo más grave. Cada vez la fuerza de seguridad tiene más capacidad de avanzada, pero con mayor violencia y con mucha impunidad. Porque obviamente, si está impune Patricia Bullrich con la probada vinculación de que ella dio la orden para que Santiago Maldonado no aparezca, y cuando apareció muerto, y está designada de funcionaria, quiere decir que acá hay una justicia que deja no mucho que desear, que no existe. Bueno, ya para terminar el bloque, Sí. tengo una comparación con el tema de los pueblos originarios, que serían los mapuches. Sí. En Estados Unidos, referencia a Estados Unidos porque hay cosas que funcionan bien, cosas que funcionan mal. En Estados Unidos tienen sus territorios, los pueblos originarios, Sí, sí. y se los respeta. ¿Cómo será que se los respeta? Que hace poco vino acá Christine Noem, creo que es la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, la que persigue inmigrantes, pone en jaula chicos, personaje nefasto, la que iba a ser vice de Trump y como reconoció que porque le molestaba al perro lo mató con la ametralladora, la gente cuestionó eso y Trump no la puso de vice. Pero una personaje, una Bullrich, digamos, a nivel de Estados Unidos, digamos, una personaje complicado. Sí. A pesar que ella era la gobernadora de Dakota del Sur, creo, ella no puede entrar a los territorios originarios, del pueblo originario, porque fueron repudiados, no la quieren recibir, no quieren que estén en su territorio. Y a pesar de tener la fuerza del Estado, ella no puede ingresar. Y los pueblos originarios de allá, de Dakota del Sur, la resisten y ella no puede hacer nada, a pesar que es una dura. O sea, cómo la ley los protege a los derechos que tienen. Acá la ley cambia cada 5 minutos. Por eso te digo, acá es un país, una provincia llena de leyes y nadie respeta nada. Pero además, a ver, Juan, hay una constitución que les reconoce la constitución del 94 les reconoció a los pueblos originarios su preexistencia y la ocupación de los territorios donde han estado siempre desde antes de la colonización. Esa ley, ese artículo de la Constitución dio motivo a que aparezcan las leyes, pero además en las organizaciones internacionales hay normativa que le da justamente a los pueblos originarios esta entidad y calidad de sujeto político, porque es un sujeto político, ya son naciones dentro de los estados, son naciones originarias que pueden dialogar con el Estado en ese momento y los tienen que respetar como tal. No, acá no. Y acá, ¿sabes dónde falló quizá la gestión del kirchnerismo, si le podés llamar así, la gestión de última, sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, en no terminar con el plan del relevamiento, no destinar los suficientes recursos para terminar con el relevamiento territorial, que era hacer el censo, saber cuántas familias vivían, quiénes eran, determinar el territorio, que la nación presente eso provincia por provincia, las provincias tenían que hacer las leyes de reconocimiento y la entrega de los territorios, y ahí es donde ha quedado incompleto este plan y tenemos estas situaciones como la del el OFF, donde estaba Santiago Maldonado, el Cuyamén, y repasando un poquito acá, no apareció 17 días después, apareció el 17 de octubre su cuerpo, o sea, 78 días después de su desaparición, un 1 de agosto. Entonces quedó muy marcada en la lucha que se ha dado en la calle, acompañando a la familia Maldonado en el reclamo de justicia de aparición con vida de Santiago Maldonado, pero finalmente terminó apareciendo muerto, pero apareció. Y falta, digamos, que se abra esa red de, primero, la dilación de la justicia y después las complicidades, el encubrimiento para garantizar la impunidad de los funcionarios que fueron los responsables de esta situación. Así es, Miriam. Bueno, así que no olvidamos solidaridad con la familia Maldonado y con todos los que luchan, y no olvidarnos que en Tucumán nosotros también tenemos pueblos originarios. Así es. Y tenemos ausencia de justicia, el caso de Chocobar, por ejemplo, que es tan emblemático, la lucha de la familia Chocobar para que les restituyan los territorios que han sido usurpados, las comunidades de Aguita. Tenemos mucho para hablar aquí. Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este tercer bloque y bueno, ya nos vemos en el próximo bloque.